Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora María Elena Álvarez Bulla. Elena es una muy reconocida bióloga que durante muchos años ha investigado el mundo de las semillas autóctonas de maíz, que ha debatido el papel de los científicos en la sociedad y que hoy dirige el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el órgano que rige la política científica del Estado mexicano. Elena, muchas gracias por acompañarnos en este Cruce de Palabras. Muchas gracias a ti, con todo interés y gusto de estar aquí. Elena, tu nombramiento estuvo acompañado de un intenso debate en la comunidad científica. Pareciera ser que tu pasado como crítica de los transgénicos en el caso del maíz, tus investigaciones, tu visión sobre el compromiso de la ciencia no le cayó muy bien al establishment científico mexicano. Sí, bueno, es un hecho, a mí misma me sorprendió porque, bueno, tú has enfatizado acá este papel que he tenido en la discusión pública sobre el impacto de ciertas tecnociencias sobre, pues nada menos que la producción de alimentos, pero tengo una carrera científica sólida en biología de sistemas, en genética molecular, en aspectos muy fundamentales de la ciencia que sin duda le imprimen ahora a la Dirección General de Ciencia y Tecnología de México una visión científica, es decir, estamos generando nuevas políticas de ciencia y tecnología desde la ciencia, no nada más desde la gestión. Y entonces sí sorprendió que algunos miembros de la comunidad científica, que tú les llamas el establishment, quienes habían estado ocupando puestos claves en el organigrama del CONACYT o de otras organizaciones ligadas a la ciencia y tecnología, se manifestaron de una manera muy virulenta, diría yo, y yo esto lo veo virtuoso porque a pesar de que muchos investigadores, para nosotros mismos, sabíamos que en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología había muchas cosas que cambiar, que revisar, que discutir, había como una suerte de calma chicha que, creo yo, anunciaba esta necesidad de manifestación importante en torno a unas visiones y otras, ¿no? Claro, muchas de estas pues expresiones de malestar yo creo que tenían que ver justo con lo que tú señalas, que alertaba sobre una posible visión totalmente alineada a ciertas críticas en contra de algunas tecnologías. Esto no es así, por supuesto que al tener una visión científica y claramente anclada en la interdisciplina, una visión también muy respetuosa de los principios epistemológicos, que es lo que nos debe regir como científicos, por ningún motivo vamos a hacer políticas que nieguen o que cancelen la posibilidad de hacer ciertos tipos de investigaciones. Lo que sí es que vamos a alentar una discusión interdisciplinaria y crítica. La visión crítica en ciencia creo que es muy importante y esto estaba casi ausente de la discusión pública en la ciencia y la tecnología en el país. Cuando hablamos de política, aunque sea política científica, estamos hablando de intereses. ¿Qué intereses están en juego en el mundo de la ciencia? Bueno, intereses gigantescos. Están los intereses de las grandes farmacéuticas, de las grandes empresas biotecnológicas, las que justamente han propuesto como panacea al mundo tecnologías que hoy sabemos que son riesgosas para la salud, para el ambiente. Hay intereses importantísimos de también otras industrias tan poderosas como inclusive las bélicas. No tenemos que olvidarnos que el desarrollo de la ciencia y tecnología ha estado muy en paralelo al desarrollo de las industrias ligadas a la guerra también. En fin, hay intereses muy fuertes de este estilo, muy asociados a grandes monopolios que han justamente cancelado la discusión interdisciplinaria crítica y basada en los principios epistemológicos. Es decir, la epistemología se ha subsumido a los intereses y esto es muy grave porque nos estamos quedando sin la República del Conocimiento, ¿no? que mencionaba Polanyi, que es tan importante porque ahí tenemos el cambio climático,
las destrucciones de los cuerpos de agua, las inequidades en cómo estos impactos ambientales afectan a los más pobres, en fin, una serie de discusiones que son pertinentes a las ciencias en general y en donde tendríamos que estar teniendo como sociedad del mundo, como humanidad, a este grupo de científicos honestos, regidos por principios epistemológicos, dándonos una visión prospectiva de qué es lo que puede pasar y de qué es lo que se tiene que hacer con base en los datos, en la información científica. Y en el caso mexicano, en el caso de CONACYT, ¿esos intereses se expresaban, por ejemplo, en la asignación de recursos de investigación, en la otorgación de becas o no? Mira, yo creo que sí, tenemos datos, estamos analizando todavía todo el cuerpo de datos que tenemos, pero hay evidencia clara que apunta hacia una respuesta afirmativa. ¿Por qué? Porque en uno de los programas, por ejemplo, de CONACYT, que es el famoso PEI, que es un programa de estímulos a la innovación, encontramos beneficiarios en diferentes años de los sexenios pasados a algunas de estas grandes empresas monopólicas, ya sea farmacéuticas o biotecnológicas o inclusive de manufacturas, de producción, por ejemplo, de aparatos electrodomésticos, en fin, o armadoras de automóviles, que en México se han vuelto muy importantes. Hay una convergencia en torno a esta industria que ha dejado, por cierto, ciertos pasivos ambientales muy preocupantes, que son grandes empresas transnacionales que, si bien están avecindadas en México, todo el valor que se genera se va a fuera de México. Son industrias monopólicas que han generado, gracias además a una desregulación de los impactos ambientales que producen y de salarios relativamente cómodos para ellas, y además de insumos científicos que se les dan a unos precios mucho menores a los cuales podrían tener acceso en el resto del mundo. Entonces generan un plusvalor muy importante y todo esto se va del país, y muchas de estas industrias, sin que ahorita nos preocupemos por enlistar nombres, han recibido apoyos líquidos del CONACYT. Esto es, ha habido un apoyo del Estado mexicano a estas empresas a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y si además, no sé si ibas para allá con tu pregunta, pero quisiera adelantarme. Ya me leíste la mente. Si me lo preguntas, si me lo permitas, quisiera adelantarme un poquito más, porque es muy importante ver cuál ha sido el peso relativo que se le ha dado a estas transferencias del erario a entidades privadas desde una instancia tan importante como la ciencia y la tecnología, en comparación al apoyo a la ciencia pública. Entonces yo a mis colegas científicos, que los hay muchísimos en este país preocupados por la falta de apoyo a la ciencia pública, quisiera decirles que en este nuevo CONACYT va a revertirse esta relación. En vez de miles de millones de pesos destinados al apoyo a entidades privadas y prácticamente nada, por ejemplo 2017 y 2018, la ciencia pública no recibió prácticamente ningún apoyo, sino que hasta el final se dio un apoyo pequeñito. En estos primeros 4 meses ya estamos rescatando muchos de esos proyectos catalogados como altamente recomendables y se están destinando más de 800 millones de pesos en los primeros 4 meses de gestión para apoyar a la ciencia pública, ciencia básica, la llamada ciencia básica o ciencia de frontera. Esto ya implica un apoyo muchas veces mayor a la ciencia pública fundamental de lo que se había visto en los últimos años. Y todos esos recursos que se estaban destinando a transferencias directas a entidades privadas, pues habrá que irlos canalizando en beneficio público, en beneficio social y del avance del conocimiento. ¿Crees que una parte del descontento, del malestar hacia tu nombramiento tiene que ver con este giro en las prioridades presupuestales? Sin duda, porque esto implica el tocar intereses, ¿no? Y pues estos intereses son los que están detrás seguramente de muchos de estos medios y de también de alguna manera a lo mejor confundir a algunos, quisiera yo darles el beneficio de la duda a algunos colegas que, bueno, que tienen cosas que decir, que tienen muy respetables opiniones
y que cuando son invitados a, de una manera manipulativa, a dar sus opiniones, a lo mejor también se les va dirigiendo hacia sumarse a un descontento que realmente no tiene que ver con su opinión si nos sentáramos cara a cara a discutir, ¿no? Pero yo creo que sí, muchos de estos intereses corporativos que están muy asociados a ciertos medios, que son los que sistemáticamente han estado sacando distorsiones de lo que realmente está sucediendo, y por eso es que a mí me gustaría invitar a que los colegas, que es la comunidad, los colegas de científicos con la cual tenemos que trabajar, se acerquen a CONACYT, que está de puertas abiertas, para tener información directa. Pero sin duda, yo creo que muchos de estos intereses, si no es que todos, pueden estar implicados en estas campañas de desinformación y de reacción virulenta. ¿Cómo te explicas que, teniendo tú una formación en ciencias duras, una trayectoria científica intachable, ¿no?, con una obra reconocida internacionalmente, de repente te quieran presentar ante la opinión pública como una mujer naif, que tiende a creer en la magia y este tipo de consideraciones? ¿Por qué esa construcción hacia tu persona? Mira, yo creo que eso en particular tiene que ver con mi respeto a otros modos de generar conocimiento, que son los modos tradicionales. Yo creo, y como lo creen muchos conocedores, filósofos de la ciencia, historiadores de la ciencia, la generación de conocimientos está muy embebida y de alguna manera condicionada por el contexto histórico y también por condicionantes humanas y disciplinarias. Entonces, no hay una sola ciencia. Ha habido una ciencia muy dominante, que es la ciencia, pues, occidental, tradicional, a la cual, por cierto, yo pertenezco, ¿no? Porque yo me formé en Berkeley, en una universidad, pues, americana, pues, muy importante, de excelencia, pero de una tradición de ciencia occidental que se ha vuelto muy hegemónica. Y yo lo que he planteado es que esa hegemonía hay que sustituirla, la hegemonía, no la ciencia occidental, que tiene muchos aportes muy importantes, y ante retos actuales ambientales y de salud, necesitamos de esa tradición científica racionalista, lo quiero dejar aquí muy claro, pero eso no quiere decir que sea la única forma de saber y de aprender con H el mundo que debamos de incorporar a la gran república del conocimiento. Necesitamos de los conocimientos tradicionales. En China es obligatorio para un médico conocer de esta ciencia herbolaria china tradicional, de otros enfoques de la ciencia tradicional china, porque además es coadyuvante a los enfoques terapéuticos de la ciencia occidental, de la ciencia biomédica. Y yo creo que el haber planteado esta necesidad de diálogo, de saberes y de respeto a los conocimientos vernáculos es lo que me ha valido ese escándalo. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? ¿Cómo no? A ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la directora del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología en México, la doctora Marielena Álvarez Bulla. Elena, en este proceso de transformación que tú has emprendido, has hablado de que el CONACYT se debe de encargar también de las humanidades. ¿Qué reacción ha habido ante eso y por qué no es esto quitarle un poco la especificidad a esas ciencias duras? Pues mira, yo creo que, y sobre todo en los tiempos que corren, no podemos prescindir del análisis humanístico y social cuando estamos pensando en aplicaciones tecnocientíficas. De hecho, el haber a veces prescindido de ese análisis completo, interdisciplinario, nos ha presentado como humanidad ante riesgos, y ahorita estamos en un momento de crisis muy importante ambiental.
El CONACYT ya consideraba, dentro de las famosas comisiones del SNI, hay comisiones ¿Qué es el SNI? El Sistema Nacional de Investigadores, que es un sistema de reconocimiento extraordinario a los investigadores mejores de este país, que son más productivos, y ahí ya hay consideración de una comisión. Ahora hemos abierto otra de carácter interdisciplinario, pero ya había una en donde se analizaban los aportes y la posibilidad de dar apoyo a investigadores de humanidades, de ciencias sociales. Lo que estamos planteando es que esta H que queremos poner, que no sea muda en el nombre inclusive del CONACYT como una cuestión simbólica, denote no solamente la participación disciplinar de las humanidades y las ciencias sociales, sino una visión profundamente humanística de la ciencia. Creo que no nos podemos dar el lujo como humanidad de hacer una ciencia que no tenga esta visión humanística. El hacerlo nos puede poner ante riesgos muy importantes, ¿no? Entonces es promover una ciencia y una tecnología al servicio del hombre, al servicio de la humanidad, y por lo tanto del cuidado del ambiente, porque no podemos pensar en humanidad si no pensamos en futuro, y no va a haber futuro para nuestros hijos y nietos si no hay un respeto realmente cabal a los límites de la naturaleza. Y entonces los quehaceres tecnocientíficos que han ido siendo jalados por intereses que no son los de la ciencia, que no son los de la humanidad y del cuidado del ambiente, tienen que ser circunscritos en esta lógica de análisis crítico, humanístico y social. Esa es la visión. Eso no quiere decir, y yo soy una científica, vengo de una familia de científicos, mi hermano, mi padre, mi madre todavía activa en la Universidad de Colima. Yo creo mucho en la ciencia que es honesta, que es la que está encargada de abrir las fronteras del conocimiento, ¿cómo no? Y hay que cuidar justamente que esta ciencia esté regida por los valores epistemológicos del conocimiento y no por intereses que nos alejan de lo que es el quehacer científico. Pero eso no quiere decir que no tengamos necesariamente siempre que tener una visión humanística, de pertinencia social y de cuidado del ambiente. Ese es el significado de la ciencia. Se está a punto de debatir en el Congreso mexicano una nueva ley para la ciencia, que también ha provocado todo tipo de debates, de escándalos, de denuncias. Se te señala a ti como que estás detrás de la redacción de esa legislación. ¿Qué es lo que está en juego y por qué ha provocado esta reacción? Bueno, son las mismas razones. Yo creo que esta propuesta, yo no tengo la atribución de legislar, de hacer propuestas, pero sí la obligación, junto con mis colegas, de opinar, de dar insumos y de dialogar con los y las diputadas, diputados, senadoras y senadores, ¿no? Yo creo que la propuesta de la senadora Ana Lilia, de la bancada de Morena, ha sido muy virtuosa para empezar, porque ha fomentado un diálogo muy profundo, muy amplio, una participación muy proactiva de muchos sectores que generalmente no estaban participando. Y ojo, yo creo que este tipo de iniciativas, porque la ciencia y la tecnología es de interés no solamente para los colegas, deben de discutirse no solamente por los científicos. Este diálogo abierto, esta inclusión verdaderamente democrática debe de llamar a muchos sectores de la sociedad, a todos, diría yo, los sectores de la sociedad. Entonces yo creo que ha sido muy virtuoso que se abriera esta propuesta. Creo que es una propuesta que debe revisarse a fondo, que sin duda estamos estudiando nosotros con mucho cuidado, discutiendo. Se ha abierto desde el CONACYT a diálogo con expertos juristas que han presentado análisis muy interesantes. Todos estos insumos están abiertos y disponibles. ¿Cuáles serían los público. Puntos conflictivos desde tu punto de vista? Hay un punto conflictivo que tiene que ver con el hecho de que se interpreta lo que han sido lineamientos generales del presidente de la República de generar mayor coordinación y consolidación de las instancias que son pertinentes a ciertos temas, y esto se ha malinterpretado como un deseo de CONACYT, cuando yo no presenté la ley, de concentrar el poder, ¿no? Entonces se dice que hay una pérdida de contrapesos.
Se alude particularmente a un organismo que es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Mi opinión particular, respetando a todos los colegas que están ahí y mucho trabajo que se ha hecho que puede ser útil, es que un órgano que es financiado 100% por el CONACYT no puede ser un contrapeso real. Yo creo que debe de haber la presencia sustantiva de muchos foros pertinentes a los temas que se discuten. Creo que deben de estar en la Junta de Gobierno la representación de cuantas más secretarías sea posible y la presencia del presidente. Él mismo mandató que no quería duplicidades, entonces se plantea en esta propuesta de ley la consolidación de algunas instancias. Yo creo que respondiendo precisamente a esta demanda del presidente de evitar las duplicidades. Y todas estas propuestas de cambio que yo creo que todavía deberían de afinarse, por ejemplo, en particular, probablemente en la Junta de Gobierno del CONACYT debería estar la NUYES, porque representa... ¿Qué es la NUYES? La NUYES representa a todas las universidades públicas del país y creo que es importantísimo que sean llamadas a discutir los devenires de la ciencia y la tecnología. En fin, todas estas propuestas que todavía deben ser afinadas son interpretadas como un deseo de concentración de poder y creo que deben de interpretarse y afinarse para que en los hechos sean todo lo contrario. La apertura a la sociedad y a los diferentes ámbitos del gobierno para realmente articular agendas de Estado en las cuales la ciencia y la tecnología es fundamental. Es fundamental para energía, para ambiente, para salud, prácticamente para todos los ámbitos del gobierno federal y del quehacer de una sociedad. Eso es la ciencia y la tecnología. Hay la idea de que ni la cultura ni la ciencia son una prioridad para el gobierno de López Obrador. ¿Es esto justo en el caso de la ciencia? No, por supuesto que no. Yo estoy convencida, y si no, no estaría dispuesta a trabajar en este gobierno, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene clarísima la importancia de la ciencia y la tecnología. Y bueno, nos ha llamado a debatir y a discutir. A mí me convoca todo el tiempo para estar presente en la discusión de muchos temas. Estamos trabajando muy en coordinación con el secretario de Salud, con la secretaria de Energía, en construir estas agendas de Estado que tienen que estar iluminadas por los conocimientos científicos tecnológicos y también por una visión crítica y esta capacidad de análisis riguroso, muy basado en los datos, en el conocimiento crítico. Creo yo que es lo que le interesa al presidente, que yo esté ahí, porque si no podría haber puesto, como en otras administraciones, pues a un funcionario público, ¿no? Y ha elegido a una persona como yo, que es científica, pero que además tiene una visión crítica y una independencia cabal, ¿no? Entonces yo creo que ese es mi papel y con ese gran reto puesto sobre la mesa por el presidente es que me ha animado a contribuir desde el quehacer científico y tecnológico, pero ahora desde esta cabeza de sector que es el CONACYT, ¿no? Hay muchísimos ejemplos que se irán viendo que dan cuenta del respeto y de la claridad que tiene este gobierno en términos de la importancia de incorporar de una manera mucho más sustantiva, crítica y social y humanísticamente analizada a la ciencia y a la tecnología en la generación de las políticas públicas. Tú has sido muy crítica Y de la cultura también, perdón, porque no es mi ámbito, pero estamos en una conversación muy estrecha con la Secretaría de Cultura. Claro. Yo creo que la resonancia entre el arte y la ciencia son muy importantes. Pero hay una disminución de los presupuestos y quejas de artistas y cultura, hay todo un debate, sí, hay un debate muy intenso, ¿no? Muy intenso. En ciencia y tecnología vamos a empujar para que haya más. Ahorita mismo estoy gestionando ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que además nos subsane una falta de apoyo a la parte de infraestructura, que es una inversión pública que está ya ahí y que hay que cuidar. Pero en ciencia y tecnología, si vemos todo el presupuesto, no hubo una disminución, tampoco hubo un aumento. Eso fue lo que se prometió, se cumplió, pero mi papel va a ser el insistir, y estoy convencida de ello, de que haya mayor presupuesto. Pero primero
tiene que haber mayor también coordinación, articulación y suma de capacidades para que ese presupuesto, cada quinto del erario, realmente se refleje en algo útil para la nación, ¿no? Tú has sido muy crítica con el uso de semillas transgénicas de maíz en una región como Mesoamérica, que es una región de origen, ¿no?, de este cereal. Sí. Una de las críticas que se te hace es que vas a frenar las investigaciones en esta área. En 2 minutos, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Es eso así? No, no se va a frenar la investigación en ningún área. Eso sería absurdo y sería anticientífico, y yo sigo siendo la misma. Sigo siendo la científica que ha dedicado su vida a la ciencia. Entonces no se va a frenar por decreto ningún tipo de investigación, pero sí vamos a mantener una mirada precautoria de protección, de prevención y de previsión ante cualquier desarrollo tecnocientífico y sobre todo humanística y con una visión claramente social y de cuidado ambiental para prevenir impactos no deseados y que además serían completamente inadmisibles, como es la contaminación de nuestra base de alimentación, que es el maíz, sobre todo con desarrollos que han demostrado ser insuficientes tecnológicamente y que traen consigo agrotóxicos como el glifosato, que es cancerígeno y que tiene un impacto claro negativo a la salud, cada vez más claro, pero que no queremos que llegue a ser tan claro, queremos prevenir esos daños. No es realmente científicamente justificable y socialmente menos el que tengamos este glifosato cancerígeno en nuestras tortillas, en nuestro alimento básico que consumimos día a día. Eso no tiene nada que ver, esa visión crítica sustentada en ciencia, con el impedir o prohibir, peor aún, investigación en biotecnología. Yo misma hago biotecnología en cierta medida en mi laboratorio, en condiciones totalmente contenidas, para entender aspectos fundamentales de la biología del desarrollo, y las técnicas se tienen que usar con esa visión precautoria, preventiva, de protección, y eso sí que va a ser un eje transversal importante, la ética y todas estas visiones que deben de estar constantemente ahí de la mano de la ciencia para asegurar que sus impactos a la sociedad y el ambiente sean los más virtuosos posibles. Elena, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía, y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.